Muchas veces se habla de pobreza sobre la base de la actualización de cifras, fundamentalmente. Hoy, en la primera columna de esta semana de análisis económico con Germán de Agosto, Germán va a poner lupa encima de las últimas cifras para tratar de llegar un poquito más lejos. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Vos decís doble clic sobre las cifras. Yo dije lupa, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Nosotros sabemos que la pobreza en 2022 en personas fue de 9,9%, pero es un número agregado. Entonces, a partir de los datos procesados por el Centro de Estudios para el Desarrollo, podemos poner la lupa o hacer el doble clic y tratar de entender a la interna de ese 9,9% cómo se distribuye en función de distintos criterios, algo que hemos hecho también para el mercado de trabajo. Y uno de esos criterios es tratar de entender cómo se distribuye la pobreza geográficamente a nivel de la capital. Ajá. Y acá esto también lo podemos contrastar con los datos que mostramos el jueves en relación al aumento del consumo de agua embotellada, que habíamos visto que justamente los mayores aumentos, que eran superiores al 300%, se daban justamente en las regiones de la capital más vulnerables. Y acá lo que estamos poniendo es números a eso. Acordate que lo que tenemos es, a nivel país, un 9,9% de pobreza en personas. Para Montevideo es un 13% la pobreza. Es por encima de la media. Sí, es el tercer departamento con pobreza más alta. Sí, está Rivera, Cerro Largo y después viene Montevideo. Y al interior, fíjate las disparidades que hay. Naturalmente es algo que nosotros sabemos, pero nunca está mal ponerle números, ¿sí? Y vemos cómo hay lugares donde, por ejemplo, el municipio de Valle llega al 28% de la pobreza. De alguna manera los promedios se componen, ¿sí?, de distintas realidades que hacen que cuando uno pasa la raya se nos pierdan un montón de justamente realidades que de alguna manera estamos tratando de capturar a la hora de ponerlo la lupa o poner el doble clic. Y esta es una de las formas que tenemos, es tratar de entender geográficamente cómo está distribuida la pobreza medida por el ingreso. Municipio A es suroeste de Montevideo, cerro, adyacencias, hasta el río Santa Lucía, toda la parte costera. Estamos hablando de 3 veces más que a nivel nacional el indicador de pobreza que estás presentando ahí. Exactamente. El refrán de que en el promedio se ahogan los petizos es de alguna manera lo que estamos tratando de ver acá, como ese 9,9% se compone de estas realidades mucho más vulnerables que de alguna manera el otro día lo contrastábamos con el aumento del agua embotellada. Entonces acá tenemos una primer mirada, ¿sí?, un primer doble clic sobre esa cifra agregada de pobreza. Si ahora vamos a la siguiente placa, lo que vamos a hacer es, nosotros hemos analizado la pobreza en mujeres y en hombres, ¿sí?, pero acá tenemos como un doble análisis que tiene que ver. Esta pirámide es como una pirámide poblacional. Lo que tenemos, cada torrecita, cada nivel de la pirámide son las edades, de 0 a 5 años, de 6 a 12, de 13 a 17 y así vamos subiendo hasta arriba. Lo primero que vemos es lo que hemos analizado en otras oportunidades, como el perfil infantilizado de la pobreza. Fíjate que tanto en mujeres como en hombres, la pobreza en personas que va de 0 a 5 años es casi del 20%. Claro. Y contrasta naturalmente con la pobreza que tenemos en la tercera edad. Y en el medio tenemos todas estas realidades, pero lo que vemos es que salvo en la tercera edad, salvo a los 65 o más años, la pobreza siempre es mayor en las mujeres, ¿sí? Si comparamos todas las torrecitas verdes con las torrecitas rosadas, tenemos esa realidad que es lo que también veíamos en números agregados, pero acá entonces cruzamos esas dos dimensiones y de nuevo estamos haciendo un doble clic para entender cuáles son los segmentos más vulnerables de la población. Bien. ¿Sí? Varias variables, digamos, por un lado la geográfica, por otro lado la de género y también la etaria. Vamos 3. Sí, ahora vamos a analizar, si pasamos a la siguiente placa, vamos a analizar también la situación o la dinámica que hay entre el mercado laboral y la pobreza. ¿Sí? Acá tenemos algo de lo que hemos hablado, lo analizamos la semana pasada, ¿sí? ¿Cuáles son las distintas restricciones que enfrentan las personas a la hora de vincularse con el mercado de trabajo? ¿Sí? Y acá lo que tenemos es, en verde, son acumulativas, ¿sí? En verde tenemos las personas que son desempleadas, que es la restricción típica que siempre le ponemos el foco. Tantos desempleados, en 2022 fueron 141.000 las personas desempleadas. Desempleado es cuando la persona busca activamente y no encuentra. ¿Sí? Después tenemos 27.000 personas, que es las líneas rosaditas, que son los famosos desalentados. ¿Quiénes son los desalentados? Son las personas que estaban desempleadas durante mucho tiempo y en un momento dejan la búsqueda. Y al abandonar la búsqueda activa, dejan de ser desempleados porque se convierten en inactivos y se nos pierden, de hecho, del radar de la tasa de desempleo. Por eso muchas veces la tasa de desempleo es un pobre indicador de la salud del mercado laboral, ¿sí? Y lo que tenemos en blanco son los subempleados. ¿Quiénes son los subempleados? Recordatorio.
obligatorio son las personas que efectivamente están ocupadas, tienen un trabajo, pero trabajan menos horas de las que quisieran. Entonces, cuando vos agarrás todo este universo de restricciones, tenés 310.000 personas que enfrentan algún tipo de problemas en su vínculo con el mercado laboral. Y acá tenemos la dimensión de las cantidades, lo que serían las cantidades en el mercado de trabajo. También, como todo mercado, tenemos precios, que son los salarios. Y hoy, por ejemplo, Hugo Bay, que estuvo acá el otro día, recordaba que si comparamos 2019 con 2022, hay 100.000 ocupados más que perciben ingresos sumergidos. ¿Cuál es la definición de salarios sumergidos? Son salarios inferiores a 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales, que tiene que ver con la caída del salario cuando lo comparamos con los niveles de 2019. ¿Sí? O sea que ahí tenemos un tema de variación, hay una caída del salario y también un tema de nivel. ¿Sí? 549.000 trabajadores perciben menos de 25.000 pesos líquidos y eso es 100.000 trabajadores más respecto a los niveles prepandemia. Entonces hay una recuperación, fíjate que mejora en relación a 2019, pero en esta dimensión. Cuando lo complementamos con la dimensión salarial, ahí tenemos un poco más la película para entender justamente lo que queremos entender, que tiene que ver con el vínculo con la pobreza. Entonces, si vamos a la siguiente placa, acá lo que hizo el Centro de Estudios para el Desarrollo fue agarrar y separó, bueno, yo tengo la población que está por debajo de la línea de pobreza. Sí. Referencia, ¿sí? Para simplificar, 18.000 pesos. ¿Sí? Eso te deja por debajo de la línea de pobreza. Pero como hemos analizado, la forma en que lo medimos es una forma limitada, porque es por ingresos. Y la pobreza es un fenómeno mucho más complejo que solamente la dimensión de los ingresos. Multidimensional, se suele decir. Tal cual. Entonces, lo que separamos es, acá tenemos 350.000 personas pobres, ¿sí? Y del lado de la línea roja para allá, lo que tenemos son las personas que no son pobres, pero acá están catalogadas en dos categorías, ¿sí? Las personas que están o que perciben ingresos 25% por encima de la línea de pobreza y el resto que está más por encima de eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que queremos capturar con la torre del medio es las personas que son vulnerables, que es cierto que cuando vos lo ves por ingresos, ¿sí? No caen dentro de la situación de pobreza. Pero si vos tenés tan cerca, y aparte en general, si vos te fijás acá tenés una informalidad del 50% en ese universo. O sea que sus ingresos son muy variables. Pero de alguna manera vos tenés 18.000 pesos como el umbral, pero si percibís 18.000 pesos y 5 más, no sos pobre. 18.001. 18.001 ya no sos pobre, claro, pero sos vulnerable. Entonces lo que capturamos acá es justamente esa situación, ¿sí? Entonces cuando vos mirás los problemas de empleo, que es lo que estamos tratando de mostrar acá, ¿sí? Para los jefes de hogar, el 50% casi de los que están bajo la línea de pobreza tienen algún tipo de problema con empleo. Subempleo, desempleo o desaliento. Sí. ¿Sí? Pero lo que son vulnerables, que efectivamente no son pobres, pero efectivamente están en una situación donde siempre están en el riesgo de caer ante los vaivenes cíclicos de la economía, tenés problema de empleo para casi 1 de cada 3. ¿Sí? Y eso cae naturalmente en la población que efectivamente está por encima de la línea de la pobreza, que es lo que tenemos en la última torrecita. O sea, ya mucho más por encima, de 25.000 pesos claro. para arriba. Y si ahora vamos a la última placa, lo que tenemos es la pobreza, pero contrastada con las condiciones del hogar, que hacen justamente a eso que vos señalabas, que es un fenómeno multicausal, sí, que no solamente debe recoger la dimensión del ingreso. Y acá tenemos de vuelta, la línea blanca son las que efectivamente son población que está por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Básicamente el 7% de las pobres en Uruguay no tiene heladera, el 20% no tiene calefón y el 52% no tiene internet. Lo vemos ahí en la punta, bien. Exactamente, las torrecitas blancas nos reflejan las condiciones del hogar de las personas que efectivamente caen por debajo de la línea de pobreza. Pero de nuevo, volviendo a la situación de vulnerabilidad que recogemos a partir de esa definición, arbitraria obviamente, pero una definición al fin, tenemos que un 3% no tiene heladera, un 10% no tiene calefón y un 44% no tiene internet, ¿sí? Esto también lo podemos pensar en la lógica de lo que fue la pandemia y todos los mecanismos que tuvieron que ser remotos, sí, a la hora de la educación, a la hora del trabajo y a la hora de un montón de situaciones relevantes desde el punto de vista de la conectividad. Y por último, en la torrecita verde lo que tenemos es efectivamente la población que es no pobre, donde los guarismos son menores naturalmente, tenemos 2% no tiene heladera, 3% no tiene calefón y sin internet 22%. Claro, ¿sí? Internet en comparación con bienes como la heladera y el calefón es un servicio en este caso más reciente en términos históricos y se nota que los niveles de carencia son mayores en todos los segmentos que marcaste, ¿no? En el claro, caso de la gente que está por debajo de la pobreza, en el caso de la gente que la pasa por poco y en el caso de la gente que la pasa ya más holgadamente. Exactamente, y ahí es otra forma de entender esas limitantes que tenemos o que enfrentamos cuando analizamos, ¿sí?, la situación de pobre o no pobre desde el punto de vista únicamente de los ingresos. Bien, muy interesante, Germán. Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Seguimos haciendo MBD Noticias, sigue Natalia.